Entonces, la presencia del Señor está siempre con nosotros. Pero ¿sabes qué? Una cosa es la presencia del Señor que está con nosotros y es siempre estar en la presencia de Dios. Amén. Ahora quiero compartirte algo y acompáñame en el primer pasaje. Si no lo tienes, voy a tratar de ser lo más breve y ahí vamos a estar compartiendo los pasajes. Levítico capítulo 6, versículo 13. Dice de la siguiente manera. Ayúdame a leerlo, a la de 3. 1, 2, 3. ¿Qué dice? Codea al que está a tu lado y dile, vamos a leerlo más fuerte, lo podemos hacer mejor. 1, 2, 3. El fuego sobre el altar con esto comienzo y este texto me impactó mucho. Y ahorita vas a ver por qué. Y es que la palabra del Señor en este pasaje de arranque hay una palabra que debemos de tener presente y es esta: siempre. Siempre. No es el siempre que te dice tu esposa o tu esposo, es que siempre haces lo mismo. Es que nunca haces lo que te digo. Esos no cuentan en el día de hoy, Hoy el siempre es lo que el Señor nos dice. El fuego sobre el altar no deberá apagarse. ¿Cuándo? Nunca, siempre deberá estar encendido. Y es que la palabra siempre es tan poderosa cuando se refiere a las cosas de Dios. A lo mejor tú no lo has notado, no lo has entendido, o a lo mejor se te ha pasado, o se nos ha pasado a lo mejor de vista, pero esta palabra siempre es tan poderosa cuando se refiere al Señor. En el Antiguo Testamento, Dios estableció el tabernáculo que reflejaba la presencia de Dios. ¿Me sigue? ¿Qué reflejaba la presencia de Dios? El tabernáculo. Ahora, reflejaba una presencia constante. Di conmigo, constante. Su provisión continuaba siempre, siempre. Cada aspecto del tabernáculo, cada estructura, cada parte del tabernáculo formaba un conjunto de cosas tan especiales, ¿verdad? Y todo ese conjunto hacía que la Shekinah del Señor, la presencia de Dios, se manifestara sobre su pueblo. No sé si usted está despierto hoy, pero la presencia del Señor se manifestaba sobre su pueblo. La presencia del Señor se manifiesta sobre su pueblo. Usted y yo, ¿qué somos? ¿Dónde se debe manifestar la presencia del Señor? Aleluya, gloria a Dios. Y es que parto con esta pregunta: ¿qué significa esto para nosotros hoy? Y voy a estar tratando de contestar algunas preguntas. ¿Cómo puedo experimentar la constante o la constancia divina en nuestra vida diaria? Yo no sé si tú sales del domingo y todo vuelve a ser normal, o si tú sales de un servicio y todo va al favor tuyo. Yo no sé de qué manera tú lo estés experimentando, pero hoy quiero que retomemos esta pregunta para que reflexionemos. Y ahí va, primera pregunta para reflexionar. Te la digo así nada más. ¿Estás viviendo consciente de la presencia de Dios en tu vida? Yo sé que muchos tienen buena memoria, si no luego le paso las preguntas, no pasa nada. La repito, ¿estás viviendo consciente de la presencia de Dios en tu vida? Segunda pregunta: ¿cómo esto cambia tu manera de vivir? Aleluya. Hermano, tienes toda esta semana para estarte contestando esta pregunta. ¿Estoy consciente de la presencia de Dios en mi vida? Es decir, no solamente el día de reunión, toda la semana. ¿Estoy consciente de la presencia de Él? ¿Y cómo eso está reflejando, cómo esa presencia está haciendo que mi vida cambie? Porque si no hay un cambio,
no estamos conscientes de una presencia que está con nosotros. A su nombre. Ahora, te voy a hablar de los aspectos o de las cosas en la cual estaban, en la cual se conjugaba todo el tabernáculo de la presencia de Dios. Éxodo capítulo 27, versículo 16. Ahí lo tenemos enfrente. Y dice de la siguiente manera: a la entrada del atrio habrá una cortina de 20 codos. 20 codos es aproximadamente 9 metros y un poquito más, ¿verdad? Casi de este lado a este tenemos 10 metros. De largo, de lana color azul, carmesí, escarlata y de tela ¿de qué? De lino fino. ¿Le suena el lino fino? ¿Ah? Y la novia se vestirá ¿de qué? De lino fino. Bordada ¿cómo? Es decir, no medio bordada. Le tenía que poner esa creatividad que solamente lo daba la presencia de Dios, ¿verdad? Artísticamente, además, 4 postes y 4 bases. Yo leí esta parte y decía: Señor, este pasaje nos habla primero que había una puerta en el tabernáculo. Había una entrada en el tabernáculo. Y ¿sabes qué? Esa entrada al tabernáculo nos daba un punto bien importante. Y es el que ¡tarán! Ahí va. Hay un acceso constante a la presencia de Dios. Así como la puerta en el tabernáculo siempre estaba abierta, es decir, cuando se preparaba todo para ofrecerle al Señor, las puertas se abrían, la cortina se abría. ¿Para qué? Para que Moisés pudiera entablar una conversación con la presencia de Dios. Ahora, esa puerta a nosotros nos refleja un acceso constante a Dios. Es decir, no solamente en algunos momentos, no importa la hora o la situación que tú estés pasando, Dios siempre está dispuesto a abrirnos la puerta. Yo no sé la situación, ¿verdad?, que muchas veces atravesamos, porque a lo mejor yo te veo el domingo sonriente, feliz, pero cuando llega la siguiente semana, has tenido como una montaña rusa, ¿verdad? Subidas y bajadas, y ya luego más abajo que arriba, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Dios dice en este pasaje: no importa la hora. No importa la hora, hijo. No importa tu situación. No importa lo que estés atravesando. Los brazos de tu Padre siempre estarán abiertos para ti. Dile al que está a tu lado: los brazos de tu Padre siempre estarán abiertos para ti. Piensa esto, mira, algo sencillo y algo básico. Piénsalo así. Piensa en un amigo que siempre está ahí las 24/7 horas del día y de la semana. Piénsalo así, sin importar cuándo lo necesites. Sabes que cuando haces la llamada, él va a estar ahí. ¿Cómo te hace sentir eso? Triste, dicen algunos. ¿Cómo te hace sentir? Feliz, contento, sabiendo que sabes que si tú haces una llamada, ni te van a preguntar: ¿y a qué hora? Dicen: va, estoy. Y va, ¿a qué hora nos vemos? Imagínate nada más eso. Así es Dios, siempre listo para escuchar nuestras oraciones. Siempre listo. Porque ¿sabes qué? He visto muchas veces cuando a veces tú quieres compartir algo, quieres platicar algo, y la persona de enfrente voltea su mirada, ¿qué te proyecta a ti? Que no tiene interés, ¿verdad? Y tú ve contándole así, ¿no?, emocionado, y el otro: ¿cómo
te hace sentir eso? Terrible. En casa, cuando mi esposa y yo vamos a platicar, teléfonos, adiós. Así que si no les contesto, no se vaya a enojar, porque así como tenemos que ser iglesia, también somos en casa. Así, si usted me conoce así, así soy en casa. Que me enojo, es muy raro, ¿verdad? Pero sí hay esos momentos también. Así que el Señor siempre está listo para escuchar nuestras oraciones y darnos acceso a su presencia. Ese es el número 1. Entonces, el número 1, esa puerta al tabernáculo nos da acceso constante a Dios. Es decir, esas cortinas que habían en el tabernáculo nos indicaban, ¿verdad?, que podíamos tener ese acceso a la presencia de Dios. Número 2, que este pasaje fue con el que comenzamos, Levítico 6, capítulo 13. Y es: el fuego sobre el altar no deberá apagarse nunca, siempre deberá estar encendido. ¿Y sabes qué equivale o qué simboliza el fuego del altar? Simboliza una pasión permanente. Di conmigo: pasión permanente. Es decir, que esa pasión permanente debe estar siempre en nuestra vida y constante, ¿verdad?, en búsqueda de esa pasión. Es decir, el fuego es la devoción. Di conmigo: la devoción. Es la devoción, se debe a que arde continuamente en nuestro corazón. Esa pasión arde continuamente. Pero ¿sabes qué? Ocasiona muchas veces que la distracción, las dificultades nos alejen de una relación con Dios. Porque a lo mejor la semana estuvo difícil y muchas veces esa situación hace que el fuego en el altar, el fuego en mi interior, en mi corazón, disminuya. A su nombre. Y ¿sabes qué? Como personas, como hijos de Dios, muchas veces, o si no es que a menudo, enfrentamos momentos de agotamiento. Pasamos momentos de agotamiento. Pero ¿sabes qué pasaba o qué sucedía en ese momento? Los sacerdotes mantenían el fuego encendido. ¿Qué equivale también un sacerdocio? A mi vida. Di conmigo: a mi vida. Ese sacerdocio, los sacerdotes mantenían el fuego encendido. Asimismo, nosotros debemos avivar nuestra relación con Dios mediante la oración y la lectura bíblica. Es decir, tú y yo, no el de al lado. Di conmigo: yo debo mantener y debo avivar mi relación con Dios. Es que no oran. A ver, espérame. Es que no ayunan. Es que esto y es que lo otro, y por eso yo no. A ver, espérame. Se trata de avivar mi relación con Dios. ¿Por qué? Porque el fuego en el altar no debe apagarse nunca. Dile al que está a tu lado: el fuego en tu corazón no debe apagarse nunca. Nunca, nunca. Y repites el nunca, grábate el nunca, dile. Ajá. Hay momentos difíciles, y más cuando muchas veces somos personas con los sentimientos a flor de piel. A su nombre. ¿Qué es un sentimiento a flor de piel? O sentimientos a flor de piel. Que si la hermana Dorcas no me vendió un agua a tiempo, ya ni le vuelvo a comprar.
Y muchas veces uno llega hasta el extremo de decir, y me voy de la iglesia. Si el hermano pasó junto a mí y no me saludó, mis sentimientos están a flor de piel. Es decir, en vez de que yo avive la presencia de Dios en mi vida, pudo más una emoción, un sentimiento, que la misma presencia del Espíritu Santo. Por eso el Señor dice: pasión permanente. El fuego sobre el altar no debe apagarse nunca. Debemos de estar chequeando, debemos de estar conscientes, debemos de estar presentes, ¿verdad? Avivando ese fuego. Dice la palabra de Dios: aviva el fuego que hay. ¿En dónde? En mí. Es decir, que avivar la presencia de Dios no depende de las personas, depende de la presencia de Dios, ¿verdad? No depende de nadie más, si me dijo, si no me dijo, si hizo, si no hizo. Depende de la presencia de Dios. A su nombre. Segundo, entonces, el fuego en el altar. Tercero, Éxodo 30, 18 y 19. Dice así, versículo 18: haz un recipiente de bronce. ¿Para qué? Lo tiene, si no aquí está enfrente. Para lavarse. ¿Con qué? Con un pedestal también de bronce. Y colócalo. Y el altar. ¿Qué más? 19. Échale agua. 19. Pues con ella ándele pues. Entonces, este pasaje nos habla de otro componente del tabernáculo, es decir, el agua de la fuente. En otras palabras, amado hermano, pureza continua. Di conmigo, pureza continua. El agua simboliza una limpieza y purificación. Di conmigo, limpieza y purificación. Limpieza y purificación. ¿En dónde hay que hacer limpieza y en dónde hay que purificar? En mi vida diaria. Di conmigo, en mi vida diaria. Necesitamos una purificación constante. Necesitamos una purificación en nuestros pensamientos. Y eso es constante. Necesitamos una purificación en mis acciones. Necesito una purificación en mis palabras. Y necesito una purificación, y si terminamos, seguimos en la purificación. Y es constante, es decir, que toda esta parte del agua simboliza una constante purificación. Esta limpieza se logra a través de un arrepentimiento. Porque cuando nos arrepentimos, el poder regenerador del Espíritu Santo entra entonces en nuestra vida. Pero hay un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Ahora, algunos, ¿verdad? Te lo pongo como un ejemplo básico. Cuando tú vas a comer, en teoría, nos debemos ¿qué? En teoría, digo, porque algunos a su nombre. Algunos estamos como los profetas, ¿verdad? de Juan, que no lavamos las manos. En teoría nos debemos lavar las manos. ¿Por qué? Porque vamos a ingerir alimentos. Y por higiene hay que lavarse las manos. ¿Con qué? Con agüita y con qué. Y pimpones.
Al hacer esto, es un ejemplo mismo, ¿verdad? Es una manera que necesitamos el agua divina de Dios para limpiar nuestras impurezas, para limpiar nuestra alma y renovar siempre nuestra mente y purificar en todo momento nuestra vida. En otras palabras, el Señor es esa parte purificadora de nuestra vida. Cuando nosotros tenemos pensamientos incorrectos, ¿verdad? Le decimos: Señor, lleva cada pensamiento incorrecto de mi mente a tus pies. Señor, quita todo. Estamos purificando, estamos siendo lavados. Pero si decimos: ay, ese pensamiento, ay, sí, cierto, y le seguimos dando vueltas, entonces no estás purificando tu vida, y lo único que está pasando es metiéndole más mugre a la mente. A su nombre. Por eso es que ve cómo el tabernáculo estaba compuesto, porque cada cosa era para algo en específico, para la vida del pueblo, y todavía hoy en día viene a formar parte también de nosotros como pueblo de Dios. Amén. Número 3, entonces, pureza continua. Número 4, Éxodo 30, el 7 y 8. Leemos el 7. Cada mañana, cuando Aarón prepare las lámparas, quemará incienso aromático ¿sobre qué? 8. Y también al caer la tarde, cuando la encienda, las generaciones futuras deberán quemar siempre incienso. Ajá. Estamos en una generación millennials, ya casi con generación touch, ¿verdad? Generación que todavía tiene entre 20 para abajo, ya entra en el touch. Los de 20 para arriba ya son millennials. Ya. El incienso, ese incienso simboliza las oraciones que están haciendo los millennials, porque esas oraciones se van a transmitir hacia la siguiente generación. Así que, hermanos, si usted no está orando por sus hijos, si usted no está orando por sus nietos, si usted no está orando por sus bisnietos, si usted no está protegiéndolos, ¿verdad?, de este mundo tan malvado, aguas. ¿Por qué? Porque el incienso simboliza nuestras oraciones a su nombre. Es que todavía mi esposa y yo todavía estamos disfrutando de esta parte de noviazgo, ¿eh? Nos dicen eternamente novios. Claro que sí. Ahora, nosotros estamos orando por nuestros hijos. Y cada vez que nosotros nos sentamos a la mesa y platicamos, nos ponemos a platicar. ¿Y qué le vamos a enseñar? ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿Y qué vamos a decirle? ¿Cómo tenemos que dirigirnos tú y yo? ¿Cómo tenemos que orar por ellos? ¿Cómo tenemos que bendecirlos? No se trata solo de orar, se trata de bendecir a tus hijos. ¿Qué vamos a hacer? Y no solamente oramos por nuestros hijos, oramos por sus compañeros, ¿verdad? Si no estamos haciendo eso, aguas, el enemigo no descansa. Y me puede poner cualquier filisteo o filistea a su nombre. Nuestras oraciones deben ser como el incienso, subiendo continuamente. Di conmigo, subiendo continuamente. Ajá. Ante Dios. Porque
Muchas veces ocurren nuestras oraciones continuas cuando atravesamos una necesidad, y no como un hábito de que mis oraciones lleguen ante la presencia de Dios. Cambiamos esa parte. Ahora, lo mismo que te dije hace un momento, esta parte del incienso, es decir, esta oración incesante. Di conmigo, oración incesante. Es decir, que mi oración no se limita solamente a un día. Mi oración es un hábito de mi vida. La oración que yo hago es una constante comunión con Dios, en una oración incesante. Y déjame decirte que muchas veces nos mal enfocamos a decir: yo anhelo que el Señor me bendiga, pero ni siquiera lo busco en oración. Yo anhelo que el Señor me conteste, pero ni siquiera doblo mis rodillas. Yo anhelo que el Señor me ayude con esto, pero ni siquiera hago una oración constante. Me acuerdo el lunes y oro, el martes ya se me olvidó, el miércoles ya hay que ir corriendo al trabajo, el jueves me acordé otra vez, 5 minutos, el viernes no pude, el sábado hay que hacer cosas y el domingo es de iglesia. Las semanas se van tan rápido que cuando te das cuenta ya estás en domingo. Y si te acordaste que domingo a domingo hay servicio, gloria a Dios, pero a veces se nos olvida que el domingo ya llegó. A su nombre. Tenemos que estar en esta oración incesante. Así como tú puedes acercarte a un amigo, así como tú puedes platicar con un amigo, Dios también puede escucharte de la misma manera. Nuestras oraciones deben ser una conversación. ¿Cómo te sientes cuando estás con tu amigo y comienza una conversación? Te pones a platicar, ¿verdad? Oye, fíjate que me pasó esto y esto y esto y esto. En serio, oye, ¿y qué hiciste? Y comienza una conversación. Esa misma conversación la puedes hacer con Dios. Y tú cuando ores, cierra la puerta, dice, si quieres. Si no, siéntate en la mesa, prepárate un cafecito y: Señor, mira, ¿sabes qué? Me llueve sobre mojado, Señor. Me pasa esto. Identifica qué es lo que te sucede. Muchas veces, a veces ni identificamos que dentro de nosotros estamos tristes. Ay, es que no sé qué tengo. Identifíquelo. ¿Por qué? Porque así va a ser más efectiva su oración de decir: Señor, si me siento triste en mi corazón. ¿Qué dijo el Señor cuando ya iba a llegar la hora? Señor, me siento turbado. Es decir, me siento confundido. No sé qué hacer, Señor. No sé si le doy sus cuerazos a mi hijo. ¿Qué? Señor, me siento confundido. Cuando tú logras identificarlo, le dices: Padre mío, ayúdame a que mi mente se encuentre en un control total de tu presencia. Y a partir de ahí, yo ya puedo tomar decisiones. Porque el Espíritu Santo siempre nos va a guiar hacia las buenas respuestas. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar hacia la dirección que Él tiene preparado para nosotros. Que el interior no fluya y tome respuesta, sino deja que el Espíritu Santo sea obrando en tu vida. Quinta parte, Éxodo 25:30. Dice la palabra del Señor así: sobre la mesa, ¿qué vamos a poner? Ajá, para que esté. Mira qué pasaje tan hermoso. Sobre la mesa pondrás el pan de la presencia, para que esté ante mí. Vuelve a salir la palabra. ¿Cuándo? Siempre. El pan simboliza dos cosas:
Número 1, es el que sacia físicamente nuestro cuerpo. Algunos lo llenan con unas asadas, algunos con un sushi, algunos con un ceviche, aleluya, ¿verdad? Pero el pan simboliza, ¿verdad?, que es lo que llena nuestro cuerpo físico. Pero ¿sabes qué ocurría en la mesa? Ese pan debía estar constantemente, es decir, todos los días, es decir, siempre. Pero no solamente el pan debería estar en la mesa, sino que el pan debía estar fresco. Es decir, no pan de ayer. Cuando acababa, ¿verdad?, el pan de la proposición, terminaba el día, los sacerdotes entraban, levantaban todo, lo sacaban. Con eso se alimentaban también, ¿verdad?, a los sacerdotes y a la familia de los sacerdotes. Llegaba el día siguiente, fresco, se preparaba nuevamente y se volvía a poner sobre la mesa. El pan en la mesa simboliza también la provisión de Dios. Di conmigo, la provisión de Dios. Así como el pan estaba siempre fresco, Dios siempre provee para nuestras necesidades. No sé si para ti no, pero gloria a Dios. El Señor siempre provee para nuestras necesidades. Y yo creo que testimonios han pasado cuando a veces los que les toca el compartir en la ofrenda, y comparten breve testimonio de lo que el Señor ha hecho con ellos. Y dicen, yo no tenía ni para comer en este día, y de repente tocaron a la puerta y la alacena se llenó. ¿Quién crees que estaba al pendiente de ti? Y de repente pasaba por una situación, ¿verdad?, que no sabía cómo íbamos a solventar la renta de los terrenos, cómo íbamos a pagar esto. ¿Y qué creen? Dios solventó. Y no sabíamos, y Dios solventó. Y solventó para nuestras necesidades, para cada una de nuestras necesidades. Y no solamente las necesidades físicas o terrenales, sino también las necesidades espirituales. Porque cuando le buscamos en oración, le presentamos al Señor nuestras necesidades. Señor, aviva el fuego, porque siento que me agoto, siento que estoy cansado, Señor. Y a veces llegamos a la casa de papá arrastrando los guantes, la toalla. Pero hay de aquellos, ¿verdad?, que dicen, Señor, llegué. Y hay unos que agarran sus guantes y se los llevan otra vez a arrastrar. Hay dos. A su nombre, ¿verdad? Ahora, así como el pan fresco, di conmigo, pan fresco, nos alimenta y satisface, así como el pan diario es necesario y sustento físico, la palabra de Dios es el pan que nos sostiene espiritualmente. Va el ejemplo básico. Si tú llegaste el domingo en la prédica, abriste tu Biblia, tu celular, le estuviste leyendo, hubo un alimento. No lo abriste durante la semana, es decir, no hubo pan fresco, no hubo alimento. ¿Cómo llegamos al próximo domingo? Una, hambrientos, ¿verdad? Otra, débiles, ¿verdad? Algunos que les da hambre y tiemblan, ¿verdad? Les da la chiripiorca, les duele la cabeza, ¿verdad? Y no me hables porque el Señor ya nos ha librado un poco de eso. Pero no, hombre, antes, cuando mi esposa me veía serio, cuando solo le decía, amor, tengo hambre. Cuando le digo tengo hambre es, no me veas ni me hables, estoy en silencio. Y no es meditando.
ese pan, ¿verdad? Ese es la palabra de Dios, es lo que nos va a sostener. Siempre los motivamos, siempre les decimos: iglesia, hay que leer. Iglesia, no tiene que estar el pastor correteándolos para que lean, porque al principio decía: esta comunión es entre Dios y tú. Yo aquí te enseño lo que la Biblia dice, pero el ponerlo en práctica, yo no voy a ponerme en práctica para lo que tú debes de hacer, ¿verdad? Lee un salmo. No, es que me da sueño. Lee un versículo. Es que, ¿qué pretexto? No tienes tiempo. Oremos al Señor para que te ponga un poco de tiempo. Y sabes, cuando Dios te pone un poco de tiempo, ¿qué quita? Pastor, me quedé sin trabajo. Ya tienes tiempo. Y ahora de sobra. ¿Qué pretexto ahora? A su nombre. ¿Ven? Que sí podemos aprender a la buena. Mañana un pasaje comienza con el Salmo 121, ¿verdad? Hay salmos tan hermosos que llenan nuestra vida. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Hasta ahí quédate. Y todo el día: alzaré mis ojos. Y cuando veas que se pone duro: alzaré mis ojos. ¿Usted cree que cuando llegue el domingo cómo va a estar su espíritu? Aleluya, ferviente, gozoso, porque el altar, el fuego en el altar nunca debe apagarse. No se trata de lo que nosotros hagamos, se trata de lo que tú, dile al que está a tu lado, se trata de lo que tú, y míralo a los ojos y dile: se trata de lo que tú. A su nombre. Tenemos que alimentarnos, iglesia, espiritualmente. ¿Sabes qué? El mayor temor del diablo es ver una iglesia orando y adorando. Cuando hay una iglesia, comienza, sí hay sacudones, pero dice la palabra del Señor: resistid al diablo y él huirá de vosotros. A su nombre, dale un aplauso al Señor Jesús. Aleluya. Sexta, ya voy terminando. Levítico 42, del 2 al 4. Levítico 24, del 2 al 4. Dice la palabra del Señor, comenzando con el pasaje número 2. Ordénale a los israelitas que traigan ¿qué? Cuando cantaban esa hermosa alabanza, ¿verdad? Manténme puro como tú eres. Manténme puro. Aceite puro de olivas prensadas, para que las lámparas estén ¿qué? Siempre ¿cómo? Siempre encendidas. 3. Aarón preparará las lámparas en la tienda de reunión, fuera de la cortina donde están las tablas del pacto, para que ardan delante del Señor. ¿Desde cuándo? ¿Hasta cuándo? Ajá. Este será un ¿qué? ¿Qué es estatuto perpetuo? Por siempre, para siempre tiene que estar así. Para las... ¿Cómo estamos entregando ese aceite a las siguientes generaciones? A su nombre. 4. Las lámparas que están sobre el candelabro, ¿de cuál? De oro puro, se mantendrán siempre. Sí, hermano, necesitamos no solamente, ¿verdad?, llenarnos nosotros. Viene una generación
que si no le prestamos atención, ¿cómo vamos a entregarle o cómo le vamos a pasar la estafeta de la presencia de Dios? Es que en casa no oran. Es que en casa no hay un altar familiar. Es que en casa no hay una presencia. Es que en casa sí hay peleas. En que en casa sí hay discusiones. En que en casa vamos a balancear. Y haz tu checklist, que el Espíritu Santo te hable. Y lo que se tenga que cambiar y quitar y modificar, entrégaselo al Señor mejor. ¿Cómo le estamos pasando este momento, esta estafeta a la siguiente generación? El aceite puro, pureza. ¿Cómo? Y eso no es el de al lado, es que no es de la iglesia. Somos cada uno del cuerpo de Cristo. El aceite puro representa la presencia de Dios. Wow. ¿Qué tanto aceite se está derramando en casa?